Alemania, allá del otro lado de los Alpes, tan alejados de la antigüedad clásica, tan poco informados sobre las últimas nuevas, sobre todo lo que estaba pasando en el arte moderno del Renacimiento en Italia, por ejemplo. Lo cierto es que para el 1500 Italia ya estaba en el auge prácticamente de esta cosmovisión, de esta forma de pensar el mundo renacentista, y Alemania se empezó a enterar unos 100 años después. Les doy la bienvenida a una nueva semana y hoy nos vamos a poner a hablar del Renacimiento alemán, parte del Renacimiento nórdico. No es que en este canal no lo hayamos tratado nunca, tenemos una entrada sobre Holbein, el joven, tenemos una entrada sobre Cranach, el viejo, pero hoy nos vamos a meter de lleno con la gran figura del Renacimiento alemán. Ahora, vamos a ponernos un poco en contexto. El movimiento cultural y artístico que implicó el Renacimiento en Italia, por supuesto, luego se expandió al resto de Europa. En el caso de lo que se llamó el Renacimiento nórdico, se desarrolló o empezó su influencia durante el siglo XV, pero tuvo un poco más de fuerza en el siglo XVI, es decir, bastante más atrasado de lo que estaba pasando, ¿no?, al sur de los Alpes. Más allá de la expansión de este humanismo renacentista por las distintas cortes principescas, estamos hablando en este caso del norte de Europa, por supuesto, vamos a centrarnos en Alemania, también hubo procesos propios y que fueron muy importantes porque impactaron a la inversa, por decirlo de alguna forma. Y estamos hablando del nacimiento de la imprenta y la configuración y apuesta clara de la Reforma protestante. ¿Y cómo es que viajaban estas ideas de un lado y del otro? Bueno, la verdad es que el comercio entre Europa fluía y ciudades, sobre todo del norte de Italia, Florencia, Venecia, sobre todo Siena, tenían un contacto bastante fluido con mercaderes y demás que venían de Alemania. Es decir, había un ida y vuelta bastante fuerte entre el siglo XV y el siglo XVI, con lo cual fueron estos primeros mercaderes y luego también incluso pintores italianos que viajaban a las cortes principescas del norte, quienes empezaron a llevar estas ideas del Renacimiento. Claro, ¿y qué pasó? Que los artistas locales empezaron a ver estos italianos que venían con ideas totalmente novedosas de la representación de las formas y figuras, concepción de lo bello, etcétera, etcétera, y dijeron, ¿de qué nos estamos perdiendo? Y empezaron a viajar a casi peregrinar a Italia, a las distintas ciudades italianas, casi prefigurando lo que fue el Gran Tour, ¿no? Para conocer a los maestros y entender qué es esta técnica nueva. Todo esto terminó configurando características muy propias, por eso tiene casi un nombre o una subdivisión dentro del Renacimiento, el Renacimiento nórdico, porque, no implicó para esta zona una recuperación de lo clásico, una rehabilitación de los ideales clásicos, sino más bien que terminó siendo una mixtura muy rara, porque la impronta de la Reforma protestante, de la Iglesia protestante, fue muy fuerte. Entonces termina siendo casi como una búsqueda incipiente del espíritu de los pueblos locales antes que una búsqueda en la antigüedad clásica. Y algo que mencioné, pero que los vamos a necesitar retomar, incluso para hablar de nuestro artista invitado al día de la fecha, tiene que ver con la imprenta, que ustedes saben que nace en Alemania y que de hecho casi conserva el monopolio durante bastante tiempo de esta técnica. Entonces, ¿qué pasa? La importancia del libro. Y cuando hablamos de la importancia del libro, se empieza a desarrollar muy fuertemente la importancia de las ilustraciones, las silografías, los grabados, que por supuesto ya existían en China. China siempre inventó todo antes, chicos, chicas, quiero que lo sepan. China inventó todo primero. Que ya existían en Asia, en China, pero que en este momento en Alemania se le empieza a dar una importancia muy fuerte. Es así que cuando nos metamos ahora a hablar de Durero, tenemos que hablar de los grabados, sin ninguna duda, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Por eso justo ahora que nos vamos a pasar a la idea del artista del Renacimiento alemán, vamos a hablar
sobre todo de aquellos que tuvieron más proyección internacional, que fueron ni más ni menos que Cranach y Albrecht Dürer, mi alemán, chicos, Durero, como lo conocemos acá en el barrio. ¿Y qué es lo que tienen estos artistas? Y ahora ya me voy a meter con Durero, que es más fácil, así hablamos de uno solo, pero sirve bastante para todos. ¿Qué tienen de especial? Es que empiezan a pensar, a reflexionar su propia práctica, que era lo que ya habían hecho los italianos hace 100 años, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cuál es nuestra concepción del arte? ¿Dónde está la belleza? ¿Por qué represento esto y no lo otro? Empiezan a, de alguna manera, darse jerarquía como artistas, despegándose de esta idea, ¿no?, artesanal, algo que perseguirá la mentalidad de los artistas desde siempre, digamos. En ese sentido, y ahora que vamos a ver la obra de Durero, tenemos que entenderlo como, no solamente fue el artista, creo yo, más importante, con muchísima proyección internacional, además, un habilidoso Durero. Quiero decir, habilidoso en cuanto a su técnica, en cuanto a su capacidad de mercader, de presentarse, de vender sus productos, de saber vender su obra, y también con una enorme capacidad intelectual. Teoriza, investiga, diseña. Un Leonardo da Vinci del otro lado de los Alpes. Eso. De hecho, parece que se conocieron. Y lo interesante además es que cuando uno ve las reflexiones, lo que pensaba Durero, es que él quería superar la instancia del arte medieval, del arte gótico, del arte más que consideraba quizás un poco más primitivo, pero no lo quería superar dibujando, no sé, una Venus, dibujando un modelo clásico, yendo a ver escultura romana o griega. Lo quería superar tomando eso, tomando esos cánones, pero siempre buscando la esencia de la cultura, del pueblo, de la idiosincrasia de los lugares que él, en donde él vivía. Es decir, por eso tiene también esta impronta tan especial. Esto hace, por supuesto, que en su búsqueda de superación viaje a Italia no una, sino 2 veces. De hecho, Durero viajó muchísimo, bastante, no solamente a Italia, sino bueno, que también se movió por la zona de Flandes, fue a los Países Bajos, fue a Suiza, anduvo por distintos lugares, era un tipo súper inquieto, la verdad, para formarse, para mejorar, pero bueno, los viajes a Italia sí le dieron a él una impronta italianizante, si se quiere, pero esto, nunca perdió su esencia. Pero vamos a algunos puntitos muy rápidos de su biografía para poder entender esto. Durero nace en Nuremberg, en la calle del Castillo, como se llama. Era hijo de un orfebre que había sido inmigrante. Si yo mal no recuerdo, de Hungría. Bueno, después de cosa lo chequeo y se los agrego acá. Si no pongo nada es porque está bien. Lo cierto es que su padre había ascendido mucho en la corte y eso fue como un modelo de incentivo para él, ¿no? De estudiar, de esforzarse, de captar toda la vida cultural que había por allí en ese barrio donde había nacido. Él empieza mismo en Nuremberg, entra a un taller y ahí se empieza a formar. Y acá sucede algo muy interesante, y es que él, cuando es aprendiz, es su padrino, publica las Crónicas de Nuremberg, que es una obra increíble, casi enciclopédica, donde se habla, bueno, de todo, de geografía, de países, de historia. Se pretendía abarcar todo el conocimiento. Y miren los tipos de ilustraciones que había en ese libro. Durero fue solamente uno de los aprendices. Los ilustradores fueron 2 principalmente, Welgemuth y Pleidengurf, que por supuesto eran artistas de renombre. De hecho, cuando ven estas ilustraciones son maravillosas. Cuando él termina su formación hacia 1490, viaja por Alemania, es como que tiene que salir a ganarse la vida de alguna forma, viaja, hace su primer viaje a Italia, donde está unos meses, y él retorna a Nuremberg ya para poner su propio taller. En su taller trabaja como loco, por supuesto tallaba como un dios, ¿no? Y aprovechaba esto de poder justamente sacar muchas copias, entonces empieza a vender muchísimo, incluso llegó, ya cuando fue mucho más famoso, llegó a tener representantes en distintas ciudades, ¿no? Marchantes directamente. Por este mismo momento, entre un viaje a Italia y el otro, bueno, empieza él a experimentar, a estudiar geometría, de hecho tiene libros escritos, ¿no? De trabajo de la perspectiva, de las proporciones, uno cuando ve esto lo recuerda tanto Leonardo, ¿no? De cómo dibujar, hace como un manual de técnica de dibujo que es maravilloso, es decir, un tipo súper inquieto el amigo Albertito.
Y mientras paso algunas silografías acá para ir viendo, elegí una puntual para estudiar, además de un cuadro. Vamos a ver los dos tipos de obra que hacía predominantemente Durero. Es interesante qué es lo que él incorpora, sobre todo en sus viajes a Venecia, que tiene que ver con el tratamiento de la luz, con el uso del color, con el claroscuro, con la profundidad, el volumen de los cuerpos, pero las temáticas siguen siendo muy caras y muy importantes para la sociedad en la que él estaba inserto, ¿no? Que es la sociedad alemana. Incluso si bien él trabaja con, esta idea muy de anatomía, de naturaleza, de perspectiva, de proporciones, le cuesta un poco despegarse, y eso uno lo puede ir viendo, les cuesta un poco despegarse del estilo gótico, ¿no? Que era tan buscado y tan imponente en ese momento allí. Y yo creo que acá el tema de la imprenta es fundamental para entender que Durero igual nunca dejó de ser un dibujante, un gran dibujante por supuesto, ¿no? Un cultor de la línea, antes que la mancha, ¿no? Antes que el color, estas cosas que siempre hablamos del arte de una cosa opuesta a la otra. El tipo nunca dejó de dibujar, está claro, y un poco la sociedad, el entorno se lo demandaba también, la propia técnica se lo demandaba. Yo quise traerle una de las imágenes que él hizo para cuando ilustró el Apocalipsis. Estos creo que fueron 15 grabados, que los hizo él, no se los encargó nadie, los hizo él para poder mostrar su habilidad. Y miren lo que nos encontramos. Lo que interesa ver acá es que él va incorporando algunas cosas, como dijimos, de la perspectiva, el volumen de los cuerpos, pero miren lo que es el dibujo, un dibujo, ¿no? Nudoso, efervescente, tiene como todavía un espíritu un poco medieval, uno lo puede ver, que está a camino entre una técnica y la otra. Hay que decir también, igual que la temática, ¿no? Los monstruos que aparecen mencionados en el Apocalipsis son casi de bestiario medieval. Y de hecho, si uno ve la Virgen, la corona, la luz esa que emana, tienen todavía una reminiscencia muy, muy gótica. Ahora, veamos el siguiente grabado. Este de los 4 jinetes del Apocalipsis. Por supuesto, lo elegí un poco a propósito, porque acá tenemos también el trabajo sobre los animales, ¿no? Que me interesa muchísimo. Ustedes saben que el dibujo de los caballos es lo que marca todo muchas veces. Encontramos cuerpos un poco más trabajados, otros más en el estilo casi caricaturesco, ¿no? Medieval. De hecho, la forma del ángel es un poco extraña, la presencia ahí del ángel en la cara. Miren los cuerpos muy trabajados, muy italianos en ese sentido, son corpulentos, tienen mucho contorno, los caballos también musculosos, la actitud, las melenas, el movimiento y por supuesto la perspectiva, ¿no? Los cuerpos de abajo, los que están pisoteando, a mí me recuerdan un poco más a Cranach, al Bosco, ¿no? Cuando hacen todas estas configuraciones de la población, de cómo se vestía la población y demás en los Países Bajos, hay alguna reminiscencia en eso. Y algo que lo voy a destacar porque me parece importante también, y es que vean en este grabado, como también en los otros, que ya está su identificación, su firma. Es el primero que hace esto, Durero, de poner en este caso su monograma en un grabado. Antes no existía. Él lo firma porque Durero vale. Pero como dije, me iba a centrar en un grabado y en una pintura, así que elegí como grabado considerado una obra maestra total, y creo que lo es, que es este San Jerónimo en su estudio. Y todo lo que tenemos para ver acá. Él hace esta obra hacia 1514, es decir, como vemos ya es bastante posterior. Lo vemos a San Jerónimo sentado detrás de un escritorio. Recordemos que San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín, es decir, lo que se conoce como la Vulgata. Esto es un dato muy importante igual, porque la Vulgata va a ser la que use el Lutero luego para hacer su propia traducción de la Biblia al alemán, O sea, reforma protestante. Pero volvamos a la obra. En una esquina de la mesa hay una cruz. Si ustedes trazaron una línea, ¿no? Que va de la cabeza de San Jerónimo hasta la cruz, la mirada necesariamente tiene que pasar por esa calavera, ¿no? Que está cerca de la ventana. Lo cual es interesante, porque ahí tenemos por un lado la resurrección y la muerte. Al fondo, en la pared, se ve colgado el capelo de cardenal. Esto también es interesante porque San Jerónimo nunca fue ordenado cardenal en realidad, pero era un hombre de la iglesia. Del techo de madera cuelga un objeto bastante singular, y eso es una calabaza. Se supone que esto alude a un momento de la Biblia que tradujo San Jerónimo, que tiene que ver con la vida de Jonás. Parece que ahí San Jerónimo, cuando tradujo del griego al latín, se equivocó y puso que Jonás había descansado bajo la sombra de una planta de calabaza. Entonces, siempre le meten por ahí atrás la calabaza.
Y en primer término aparece ahí el león, siempre va a estar el león con San Jerónimo, ¿no? De esas historias que hay, se supone que, bueno, San Jerónimo ayudó a este león sacándole una espina de la pata, entonces el león desde entonces siempre le fue fiel, etcétera, etcétera. Bueno, es parte de la leyenda áurea, por cierto, esta historia de Jerónimo de la Vorágine. Y también aparece ahí un perro, que uno dice, ¿qué tiene que ver el perro en todo esto? Bueno, parece que el perro no tiene tanto que ver con Jerónimo, sino con Durero, y es que él siempre metía algún perro como símbolo de fidelidad. La escena está como llena toda de detalles que te atrapan la mirada de uno sin ninguna duda. Las texturas de los materiales, la madera, los textiles, esos vidrios ahí de fondo emplomados, es decir, es muy atractivo todo lo que construye Durero en este espacio. También hay que pensar en la perspectiva. Miren, está impecable cómo está desarrollado y cómo está ordenada cada una de las formas, la luz. Incluso el mismo Vasari en algún momento terminó diciendo que este grabado era lo máximo de lo máximo que se podía hacer. Ahora, Durero elige representar a este Jerónimo en la actitud de contemplación, en una actitud intelectual, escribiendo, meditando, pensando. ¿Y por qué digo esto? Porque se cree que hay un mensaje oculto en esta obra. Ojo, Durero dejaba mensajes ocultos por todos lados, hay que decirlo. En esta obra se cree que hay un mensaje oculto en el que se remite a Leonardo da Vinci. ¿Y de qué es todo esto? Bueno, vamos a ver la firma y vamos a ver de nuevo a este Jerónimo. El monograma de Durero tiene ahí un número, 1514. La A es el número 1, por supuesto, ¿no? Y la D es el número 4. Si uno hace todo eso, da como resultado 1519, que fue el año de la muerte de Leonardo. Además, como decía, la figura de este San Jerónimo tiene un notable parecido con la figura de Leonardo. Por otro lado, claro, algunos asocian la figura del león con Leonardo, con el nombre propio de Leonardo, y además también esta actitud de escribir, de la vida intelectual, tanto de San Jerónimo como de Leonardo y también del propio Durero. Es como que de alguna manera se asocian, en principio los tres, ¿no? Pero por lo menos en la obra, evidentemente, Jerónimo y Leonardo como hombres de intelecto. Pero hay más, no crean que esto es así tan sencillo. Algunos asocian esa calabaza enorme que está ahí, que es verdad que es lo primero que uno como que se le planta delante de la vista, ¿no? Cuando mira este grabado, con, por supuesto, como se llama la calabaza en Italia, que es Zuccone. ¿Y qué tiene que ver el Zuccone con Leonardo? Bueno, en realidad acá hay toda una asociación un poco disparatada. Ustedes saben que Leonardo estudió en el taller de Andrea del Verrocchio, donde había un montón ahí de aprendices. Y de ese taller salieron una serie de estatuas. Una de ellas era un San Jerónimo, que se confundió con la idea de otro profeta que también se decía Zuccone. Entonces, bueno, parece que todo esto remite de alguna manera a Florencia. Como fuere, y más allá del parecido del dibujo de la cabeza de San Jerónimo con el último Leonardo, ya ahí medio pelado y con barba, bueno, sí se cree definitivamente que es un homenaje de Durero o un mensaje de homenaje que encubrió Durero en este grabado. Ahora, vamos a hablar un poco de la pintura. Y justamente elegí este Adán y Eva, por ahora vamos a llamarlo así, por dos motivos. Uno, por supuesto, por la influencia de sus viajes a Italia. Y por otro lado, por esa cierta hibridez que hablan de un Durero a camino, ¿no? Entre el protestantismo y entre quizás tener otra búsqueda que no tenga una representación tan religiosa. A ver si me puedo explicar. Durero pintó estas dos tablas después del segundo viaje a Venecia. Ahí, claro, él estaba un poco profundizando y trabajando sobre el dominio del color. Y por supuesto trabajó sobre esa idea de armonía en la forma y en la distribución matemática de los cuerpos. Esta es una época en la que Durero está casi obsesionado con el tema de las proporciones humanas, hay que decirlo. Son consideradas además obras pioneras para su época, porque bueno, hay que decirlo, desnudo
casi sin justificar, ahí muy pequeñita la justificación, era bastante novedoso para el Renacimiento. De hecho, hay que decirlo, en esa época si se hacía algún tipo de desnudo, generalmente se hacía en formatos pequeños. Estas tablas son enormes, es decir, era muy llamativo. Miren lo que acabo de pintar. Y ahora vamos a entrar al detalle en este Adán y en esta Eva de 1507. Es cierto que uno ve mucha influencia italiana, pero a mí me interesa acá mostrarles qué es lo que queda todavía de registro cultural de esta Alemania que todavía estaba en el gótico tardío. Este Adán, que se presenta la figura recortada sobre un fondo oscuro, de manera que toda la atención queda centrada en esta figura masculina que está de pie, pintado de cuerpo entero. El cuerpo está apenas esbozado hacia un costado, tiene una rama de manzano en la mano que, justamente lo ayuda a cubrirse casi como casualmente sus partes. El rostro es muy joven, tiene unas facciones proporcionadas. Toda esta la parte es más como la más italianizante, ¿no? Los rizos, esos rulos así rubios que están como al viento. Y por cierto, si la pose les recuerda al Doríforo de Polícreto, hacen muy bien. Miren la disposición de la pierna, ¿no? Una pierna adelantada, una pierna en apoyo, un brazo en movimiento, el otro brazo en reposo. Es tal cual. En esta tabla también vemos la famosa firma, el anagrama de Durero que está puesto ahí en el suelo. Algunos dijeron un momento que esto se había puesto después, la verdad que no es lo más relevante, pero lo cierto es que después cuando se hicieron estudios y se hizo una limpieza, además se vio que si es que se puso después de la pintura, era original de todas maneras porque es del mismo periodo. Y ahora vamos a Eva, que está ahí al lado de un árbol con la serpiente enrollada en torno a las ramas, por supuesto. También está representada de cuerpo entero. La postura es distinta, no está tan ladeada, no está tan en contraposto, está como más frontal, adelantando la pierna derecha, como una postura un poco más inestable. Eso se usa bastante para dar como movimientos más rítmicos a las formas. Por supuesto, el color de la piel de Eva es más clara que la de Adán. Ya saben que las mujeres tienen las pieles más claras y los hombres no, porque supuestamente trabajan afuera de la casa. También es un rostro bastante infantilizado, con la melena larga, cierta idea de inocencia. El tema del pelo al viento es fantástico. Y tiene ahí un tremendo cartel, ¿no? Que dice: Alberto Durero, alemán, lo pintó después del parto de la Virgen en el año del Señor de 1507. Tranquilo el cartelino que puso para que lo vea medio mundo. Evidentemente Durero está bastante orgulloso de su trabajo. Ahora, ambos se apoyan en un suelo austero. Hay una cierta idea de esbeltez, de elegancia, casi un término de belleza que se conserva hasta el día de hoy. Es interesante también que el árbol, ¿no? El árbol del bien y del mal y demás, está corrido a un costado, no es lo más importante, al igual que la serpiente, y que en realidad el protagonismo sea de las dos personas. Hay que entender que igual estas tablas están separadas y no se sabe necesariamente si hacían pareja. Es muy interesante porque además, que creo que lo dije, que son las dos primeras pinturas de este tamaño natural y desnudo de la pintura nórdica. Durero acá hace gala de todo lo que conoce, de su estudio anatómico, de su capacidad de dibujo en la representación de cada una hasta de las piedritas, diría yo, como él miraba el natural. Pero miremos los cuerpos, no son tan armoniosos, están como alargados y ahí tenemos una reminiscencia gótica todavía, si ustedes quieren prefigura el manierismo. Hay un cierto goticismo, ¿no? Sobre todo en las curvas, esa idea de la Venus germánica que encontramos en Eva. Y el gesto de fascinación de Adán, ¿no? Que tiene la boca entreabierta. Hay como una emoción de deseo. Es decir, también esto se está apartando incluso de la mirada religiosa, ¿no? Esto es algo también muy del espíritu germánico o de las representaciones del norte, ¿no? En donde no se muestra una sensación de culpa en los episodios bíblicos como este, sino que en realidad hay hasta cierta configuración de deseo y orgullo de la desnudez. Es un tanto extraño, es ambigua esta representación. De hecho, hay que decirlo, se cree que estas obras no fueron en realidad una concepción religiosa o no estuvieron hechos por un encargo religioso. De hecho, estaban en el ayuntamiento de Nuremberg, sino que se cree que eran en realidad estudios anatómicos, que quizás Durero le puso esto como para no tener problemas. Con esto quiero decir la serpiente y todo el asunto, ¿no? Y de hecho también hay una cosa muy interesante en esto, y es que la relación entre las dos pinturas casi no existe.
Es decir, no interactúan entre ellos en absoluto. Es como que cada uno está ensimismado o en un objeto, o pensando en un objeto de deseo, sin ningún tipo de culpa, pero que no necesariamente los involucra a ellos dos. De hecho, algunos ven en este Adán así tan juvenil, casi como un joven Apolo, ¿no? Como que esto apuntaba a otra cosa que no era la historia de Adán y Eva necesariamente. Por otro lado, también hay que entender esto, dijimos, en el marco de la Reforma Protestante, y no podemos olvidar que, bueno, así como cada uno, como dicen los protestantes, ¿no? Cada uno podía interpretar la Biblia y podía interpretar las Escrituras, bueno, los artistas para Durero tenían la posibilidad de también hacer su propia interpretación de la Biblia o de episodios bíblicos. Entonces, bueno, empezaban estas hibrideces medias extrañas. Por otro lado, no podemos dejar de ver una composición muy italianizante, pero por otro lado, cómo perdura la línea por sobre el color, por sobre la mancha, cómo Durero no deja nunca de prestar atención hasta el más mínimo detalle de todo lo que representa. Y ahora, para ir cerrando algunas ideas sobre Durero y su biografía, no cabe ninguna duda que la proyección que tuvo Durero a lo largo de su carrera tuvo un impacto, por supuesto, en todos los alumnos, porque tuvo bastantes discípulos también, pero en toda Europa. Es decir, con Durero empieza como un camino de ida y vuelta, ¿no? Porque de hecho a Durero se le han pedido obras de distintos lugares y de todos lados. Es decir, fue un ídolo total en su momento, era un tipo súper reconocido. Durero muere en 1528, antes de que estuviera totalmente asentada la Reforma Protestante. Si bien él dejó algunos mensajes medios ocultos en, bueno, cuál era su postura, ¿no? Respecto de la Reforma Protestante, y apoyó muchísimo la mirada luterana, también él pudo escapar de alguna manera lo que empezó luego con el calvinismo y con esta suerte de rechazo a las imágenes que se generó en esa época, que hizo que, bueno, muchos artistas, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de Holbein, tuvieran que ir a buscarse la vida a otro lugar, ¿no? Porque en encargos de pintura había muy poco, imágenes para las iglesias, nada. Lo más fuerte de eso fue el calvinismo, no tanto el luteranismo, pero bueno, era una época media híbrida. Como fuere, los estudios y todos los escritos que dejó Durero, además escribió también un libro de viaje cuando anduvo por los Países Bajos, hay muchas cartas de él y demás. Todos sus estudios, todas estas miradas tan completas lo configuran como el primer hombre del Renacimiento, o el que generó el nacimiento del Renacimiento en el norte, ¿no? En la pintura, en las artes del norte. Les traje un dato curiosísimo, para que vean lo excelente que era Durero como dibujante. Resulta que en algunos de sus grabados él representaba fielmente todo lo que veía, ¿no? La famosa liebre esta que no está expuesta porque se deteriora, que está ahí en Austria. Bueno, en fin, era un tipo que miraba mucho y copiaba muy bien. Y parece que lo hacía tan bien que se usaron unos modelos de Durero para recrear una especie de cerdo que había en la Edad Media, ya por el 1500 en realidad. Y de hecho, en su homenaje le pusieron Alberto Durero a esta especie de cerdito alemán recreado gracias a sus grabados. Lo cual a él le hubiese encantado, les digo. A él le hubiese encantado que un cerdito, una raza de cerdos tuviera su nombre. Y por cierto, Durero siempre buscó ser una superestrella. Siempre se esforzó, más allá de, por supuesto, por generar riqueza y tener un buen negocio, por destacar. Y era tan famoso cuando murió que le cortaron un mechón de pelo que hoy por hoy está guardado en Viena. Y hasta aquí esta parte de Renacimiento alemán y Durero, que nunca habíamos hablado de él y ya se lo venía mereciendo, porque si alguien que destacó en el Renacimiento nórdico fue él, así que teníamos que hacerle honor. Los grabados de Durero son una exquisitez, son para mirarlos en detalle y trabajar más de uno. Se decía agotador, yo elegí una obra de cada, y
Y les voy a decir algo que tiene también otras pinturas que son muy, muy interesantes para trabajar, donde no trabaja con perspectivas tan claras, sino más bien con una mirada más caballera. Vamos a hablar de alguna otra obra de Durero, segurísimo. De hecho, si quieren alguna en particular, me lo pueden dejar en los comentarios. Les agradezco, como siempre, infinitamente que hayan llegado hasta aquí. Los invito a suscribirse y a regalarme un like. Les dejo mis contactos por acá arriba de no haber pasado y también en la cajita de descripción. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.